analizar este fenómeno y ver, a mí me llamó mucho la atención de que en todos los diarios fue tapa, en todos los diarios ocupó espacios muy grandes, y si yo tuviera que elegir qué diario tituló mejor o cuál fue de los diarios el que puso el título mayor significación, yo elijo este, La Voz del Interior, ¿no?, que tituló diciendo 20 años en el poder. 20 años en el poder. Y me parece el título más significativo, el que mejor describe el fenómeno de Marcelo Tinelli, porque es eso, ¿no? Son 20 años en el poder. Fue la televisión ejercida como un poder al nivel o en el mismo rango de los poderes políticos, de los grandes poderes económicos. Entre otras cosas, ¿qué tiene en común el poder de Marcelo Tinelli con el poder político, por ejemplo? Yo creo que entre otras cosas tiene en común la impunidad. A mí me llamaba mucho la atención, yo no me voy a referir al ciclo actual, porque además tampoco voy a hacer crítica de televisión, no sirvo para eso. Yo quiero analizarlo simplemente como un reflejo de la sociedad. Cuando hay un fenómeno de esa magnitud, es interesante analizar ese fenómeno como un reflejo de la sociedad, porque si ha llegado a tener esa magnitud es porque está reflejando a una sociedad. En este caso, reflejando el poder, muestra una característica del poder en la Argentina, el poder político, el poder económico, el que sea, la impunidad. En la Argentina el poder tiene impunidad. El que gobierna la tiene hasta que se cae del gobierno. Cuando se cae del gobierno le viene la justicia encima, incluso los linchamientos. Pero mientras está en el poder, ese poder es como una fortaleza que protege su impunidad. En el caso de Tinelli, a mí algo que a mí me llamaba mucho la atención en ciclos anteriores, que era una cámara oculta en la cual a una mujer se la conducía engañada hacia una situación X en la cual uno de los personajes de esa cámara oculta, un miembro del equipo del programa de televisión, se desnudaba y le aparecía desnudo. Esa cámara oculta que tenía un éxito formidable en la Argentina y era uno de los puntos fuertes de aquel programa, de aquel ciclo, en este programa que ya tiene 20 años, a mí me parecía casi en los umbrales de un delito sexual. Me parecía un acontecimiento que rozaba el delito sexual o se aproximaba a esas fronteras. Fíjense qué cosa, y nunca ninguna de las personas sexualmente agredidas, ¿no?, ya que se le exponía la desnudez de un hombre y sus genitales a esa mujer sin tener su consentimiento, se lo hacía de prepo. Cuando esta mujer caía en la indignación total, en el momento de mayor crisis y de histeria, bueno, aparecían los colaboradores que salían de atrás de un placar, de atrás de los sillones, y le decían que eso era una broma para el programa de fulano de tal. Y era como que el alma le volvía al cuerpo, pasaba del llanto a la risa, pasaba al festejo porque acababa de enterarse que iba a estar en un programa junto al ícono del rating. Y aquí el rating es un poder. Entonces uno veía un doble derrocamiento, ¿no? El derrocamiento del derecho, dado que acá había algo muy parecido a un delito sexual, por lo menos que se le aproximaba mucho, con la máxima cantidad de testigos, ¿no?, de estos casos en toda la historia de la humanidad, porque estaba el mundo, o sea, todo un país presenciándolo por televisión, o buena parte de la teleaudiencia de ese país, y no había denunciantes. Incluso la persona agredida, y acá viene el segundo derrocamiento, el derrocamiento de la dignidad humana, porque cuando uno esperaba que esa persona hiciese lo que correspondía, se sintiese ofendida, se sintiese atacada en su dignidad y fuese hasta la estación policial más cercana a hacer la denuncia, en lugar de eso lo que hacía era sonreír y aceptar feliz ese pasaporte para estar unos minutitos al lado del ícono del rating y del éxito, ¿no?, el máximo símbolo del éxito en la Argentina. Pienso, ¿no? Fíjese que Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos y el presidente más exitoso, ¿no?, desde los tiempos de Roosevelt prácticamente en ese momento, o por lo menos desde Ronald Reagan, que fue un presidente exitoso también, para bien o para mal, pero durante su gobierno fue exitoso, digo,
Clinton fue llevado a juicio o estaba siendo interrogado por el caso Paula Jones, que fue el caso que hizo detonar el caso Mónica Lewinsky. El caso Paula Jones fue una denuncia que le hizo una empleada del gobierno de la ciudad del gobierno de Arkansas, porque en un congreso que se hizo en un hotel de la capital de Arkansas, la ciudad de Little Rock, dice esta empleada pública que Bill Clinton, por entonces gobernador de Arkansas, la llamó a una habitación por una cuestión burocrática, por un trámite, y ahí, sin el consentimiento de ella, le expuso sus genitales. Sobre ese caso lo estaba interrogando el fiscal Kenneth Starr cuando le sacudió la pregunta: ¿tuvo usted alguna vez relaciones con la pasante Mónica Lewinsky? Entonces Clinton dijo no, y ahí empezó un caso por perjurio que terminó en un juicio político. Pero digo, aquel caso, el caso Paula Jones, que fue el que derivó en el caso Mónica Lewinsky, no tenía testigos, era la palabra de ella contra la palabra de él. Esto que llega a los umbrales de la agresión sexual en la Argentina tenía la máxima cantidad de testigos que puede tener un caso como este. Estaba medio país mirándolo por televisión y nunca hubo una denuncia. Ni tenía la dignidad de denunciar la persona que había sido sexualmente agredida. Creo que este es uno de los aspectos que nos muestran a este fenómeno de la televisión como un fenómeno del poder. El poder en la Argentina tiene impunidad, por eso lo tienen los gobernantes mientras gobiernan, y también quienes tienen el poder, que en este caso tiene el conductor en cuestión. El otro aspecto que a mí me preocupa demasiado, o que me preocupa bastante, es el reflejo tal vez del costado más cruel de una audiencia. Yo quise abrir esta página con un autor que él y su padre reflejan ese humor generoso, ¿no? O un humor que parte de una mirada generosa. Ponía de ejemplo a Dolina, a Lelutier, a Quino, a tantos otros que se podrían poner. La contracara de esto es el humor que se basa en la humillación, en la denigración e incluso en el sufrimiento de los demás. Para eso los alemanes tienen una palabra, ¿no? El Schadenfreude, ¿no? Perdonando mis errores de pronunciación. El Schadenfreude viene de dos palabras alemanas: Schaden, que significa daño, y Freuden, alegría, ¿no? Y hace referencia a la abyecta alegría que provoca el sufrimiento de los demás. El máximo éxito de la televisión argentina está parada sobre el Schadenfreude, ¿no? Sobre esa abyecta alegría. El pasado martes, el Cabildo Histórico de la ciudad reabrió sus puertas luego de haber sido restaurado y puesto en valor junto a la empresa Fiat Auto Argentina. Ahora el Cabildo nos brinda un espacio de encuentro para la cultura de todos los cordobeses. Elegimos el camino correcto. Obras para la ciudad, servicios para los vecinos. Córdoba Ciudad. Isaías Goldman, en aire acondicionado y calefacción central, el especialista, el mejor proyecto, el mejor precio. San Jerónimo 2760, San Vicente 455 003.